Dice San Antonio María Claret: siendo muy niño, cuando yo estaba en el silabario, fui preguntando por un grande señor que vino a visitar la escuela qué quería ser. Yo le contesté que quería ser sacerdote. Al efecto, concluidas con perfección las primeras letras, me pusieron en la clase de latín, cuyo profesor era un sacerdote muy bueno y muy sabio llamado doctor don Juan Riera. Con él aprendí o decoré nombres, verbos, géneros y poco más, y como se cerró esta clase no pude estudiar más y me quedé así. Y como mi padre era fabricante de hilados y tejidos, me puso en la fábrica a trabajar. Yo obedecí sin decir una palabra, ni poner mala cara, ni manifestar disgusto. Me puse a trabajar y trabajaba cuanto podía sin tener jamás de un día ni pereza ni mala gana, y lo hacía todo tan bien como sabía, para no disgustar en nada a mis queridos padres, que los amaba mucho y ellos también me amaban mucho a mí. La pena mayor que tenía era cuando oía que mis padres habían de reprender a algún trabajador porque no había hecho bien su labor. Estoy seguro que sufría yo muchísimo más que el que era reprendido, porque tengo un corazón tan sensible que al ver una pena tengo yo mayor dolor que el mismo que la sufre. En toda clase de labores que hay en una fábrica completa de hilados y tejidos me ocupó mi padre, y por una larga temporada me puso juntamente con otro joven a dar la última mano a las labores que hacían los demás. Y cuando teníamos que corregir a alguno, a mí me daba mucha pena. Sin embargo lo hacía, pero antes observaba si había en aquella labor alguna cosa que estuviese bien, y por allí empezaba haciendo el elogio de aquello, diciendo que aquello que estaba muy bien. Solo tenía que este defecto, que corregirlos. Algunos defectillos, y así habría sido una labor perfecta. Yo lo hacía así sin saber por qué, pero con el tiempo he sabido que era por una especial gracia y bendición de dulzura con que el Señor me habría prevenido. Así era como de mí los trabajadores siempre recibían con humildad la corrección y se enmendaban, y el otro compañero, que era mejor que yo, pero que no había recibido del cielo el espíritu de dulzura, cuando había de corregir, se incomodaba. Él les reprendía con aspereza y ellos se enfadaban y a veces ni sabían en qué habían de enmendarse. Allí aprendí cuánto conviene tratar con afabilidad y agrado a todos, aun a los más rudos, y cómo es verdad que más buen partido se saca del andar con dulzura que con aspereza y enfado. Oh Dios mío, qué bueno habéis sido para mí. Yo no he conocido hasta muy tarde las muchas y grandes gracias que en mí habíais depositado. Yo he sido un siervo inútil que no he negociado como debía con el talento que me habéis entregado. Pero Señor, os doy palabra que trabajaré. Habed conmigo un poco de paciencia, no me retiréis el talento, ya negociaré con él. Dadme vuestra santísima gracia y vuestro divino amor, y os doy palabra que trabajaré. Comentario. Ya empezamos poco a poco a ver mucho más a profundidad y ternura, la ternura del corazón de San Antonio María Claret, ¿no? Como él no dejaba, por supuesto, de hacer cuanto tenía que hacer, de corregir a quien tenía que corregir. Sin embargo, él sentía pues mucho dolor tener que hacerlo, porque sabía que la persona que iba a ser corregida podría sufrir algún tipo de aflicción, ¿no? Muy bello esa forma en la que él narra cómo esto le formó en sí, dentro de su alma, un sentido de lo importante que es corregir, pero también la manera más efectiva de hacerlo, que es con aquella dulzura, pero también con la severidad que exige el cargo, ¿no? Esto le ha de servir mucho a San Antonio María Claret, siendo él posteriormente sacerdote y obispo, ¿no? Teniendo cargos de autoridad. Llama también mucho la atención como al inicio él tenía claro que quería ser sacerdote, sin embargo cuando por las circunstancias que allí describe no pudo seguir con su clase de latinidad, pues se dedicó a los telares y a los fabricados de su familia, de su padre, y lo hizo con mucha diligencia, porque confiaba en que si su deseo es ser sacerdote, pero en el momento no se puede, pues Dios le ha de mostrar el camino.
Y eso aplica para todas las vocaciones, para todos quienes se confían en el Señor y del Señor. Dios abrirá las puertas. Para Dios no hay nada imposible. Las limitaciones las ponemos muchas veces nosotros, con nuestros temores, con nuestras angustias en nuestra mente, ponemos esas limitaciones. Pero para Dios nada es imposible. Cuando Dios tiene un plan con una persona, si la persona le da un sí generoso, ese plan que Dios tiene con esa persona se va a llevar a cabo de la manera más, así sea inesperada, para la persona. Basta con que nosotros le demos un sí generoso en nuestro corazón a Dios para que Dios actúe y haga sus planes en todos nosotros. Hay una nota que dice aquí en el libro que sobre el torno en el cual trabajaba San Antonio María Claret, él siempre colocaba un libro de manera que mientras la mano derecha volteaba la manivela, la izquierda gobernaba el hilo y así él iba leyendo. Entonces, mientras iba haciendo las labores con sus manos, él iba leyendo. Y esto no afectaba su rendimiento, sino que al contrario, cuando él empezó a trabajar en la fábrica de su padre, el mismo San Antonio, siendo hijo del dueño de la fábrica, era el trabajador más diligente, más que cualquier otro de los empleados que había allí. Entonces, pues nos damos cuenta cómo él siempre buscó aprovechar el tiempo. San Antonio María Claret, y esto lo vamos a profundizar en mensajes posteriores, en párrafos posteriores de su autobiografía, siempre aprovechó al máximo el tiempo para instruirse, para crecer y para cumplir con todas las funciones que eran propias de su deber. Bello el tierno corazón que tiene San Antonio, y por eso no nos sorprende que su mayor devoción, y de hecho la compañía que él fundó, va a ser los cordimarianos, aquellos consagrados al Inmaculado Corazón de María, y es porque ya en su corazón tenía esa ternura y esa dulzura, pero a la vez esa firmeza que caracterizan también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a quien saludamos finalizando este bello mensaje que nos da San Antonio María Claret. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Salve María.